¿Cómo se desarrolla la propuesta? Bueno, una vez que nosotros hemos identificado las oportunidades de mejoramiento, puntualmente aquellas vinculadas esas oportunidades de mejoramiento vinculadas con los procesos de aprendizaje, empezamos a establecer unas acciones muy concretas, ¿sí? En el cual, pues, evidentemente convocamos a todos los colectivos implicados y empezamos a desarrollar una ruta interesante. Esta ruta se caracterizó por, por unas fases. En una primera, la necesidad de integrar, como les había mencionado, integrar el componente de resultados de aprendizaje, ¿sí? A los sílabos, ¿sí? Y esto tiene que ser supremamente clave allí. No puede haber ningún sílabo, ¿sí? En nuestro catálogo de asignaturas en la universidad, si no tiene, ¿sí? Una referenciación en relación con estos resultados de aprendizaje. Por otro lado, otro elemento también en esa ruta que consideramos importante fue la unificación de criterios para la construcción de sílabos y evidentemente los planes de asignatura. Unificación de criterios no por el sentido esquizofrénico de la necesidad de estandarizar, no, es en la necesidad de tener la claridad conceptual, sí, que requerimos, porque si nosotros nos comprometemos con decir que al final de todo ese ejercicio que hemos hecho con nuestros estudiantes serán capaces de hacer, conocer, desplegar un valor, una actitud y demás, el currículo, microcurrículo y particularmente la asignatura tiene que constituirse altamente, ¿sí? En un elemento que contribuya o tribute a la consecución de ese resultado. Luego era necesario también en esa etapa que nosotros identificamos la importancia de unificar esos criterios propios, ¿sí? De lo que nosotros identificamos como componentes del sílabo. Y un tercer elemento importante, pues tuvo que ver con la necesidad de crear unos espacios de reflexión con los profesores para analizar todas esas propuestas microcurriculares, porque en resumidas cuentas son los profesores los que saben qué es lo que pasa en el día a día, son los profesores los que saben cuáles son las problemáticas que aquejan a los estudiantes en esa interacción cotidiana que están teniendo con los estudiantes, fácilmente pueden identificar aquellas dificultades que merecen ser atendidas. Luego, estos profesores son los que se constituyen, sí, para nosotros como esa herramienta fundamental para poder empezar a hacer todo ese ejercicio de reflexión. Y particularmente en esta experiencia exitosa, lo que nosotros hicimos con el grupo de profesores fue empezar a analizar todas esas formas en las que se estaban expresando todos esos resultados de aprendizaje y cómo esos resultados de aprendizaje se integraban a todos y cada uno de los componentes del sílabo. ¿Cómo es que se relacionan? ¿Cómo es que se comunican? ¿Cómo es que se articulan? ¿Cómo es que están sosteniendo una coherencia, sí, bien clara en relación con eso, con lo que nos comprometemos con el resultado de aprendizaje? No podemos nosotros pensar en un resultado de aprendizaje desprovisto de hacer toda esta reflexión en esos otros componentes del sílabo. Eso es importantísimo. En cuál es ese objetivo de formación que usted ha identificado, en reconocer cuáles son esos contenidos o competencias con las cuales usted se ha identificado y quiere desarrollar, cuáles son esas metodologías que usted tiene que empezar a pensar para poder cumplir con ese objetivo, ¿sí? ¿Cuál debería ser las interacciones más apropiadas que usted debería estar suscitando, motivando en el salón de clase? ¿Cuáles deberían ser aquellas estrategias de evaluación que pudiera estar implementando acorde a todos estos otros elementos? Si todos estos elementos entran en una sintonía tal y en una coherencia, es ahí cuando nosotros podemos decir, efectivamente, nuestro estudiante va a ser capaz de hacer esto, esto y esto. Entonces, es fundamental que en esa tercera etapa, como lo identificamos nosotros en nuestra experiencia exitosa, fue la necesidad de trabajar con los profesores, sostener esos espacios de reflexión para analizar todos esos elementos que ellos consideran, analizan y tienen
en cuenta en su programación en el sílabo. Por supuesto que en esos espacios de reflexión nosotros estamos comprometidos como comunidad académica, como director de programas académicos, en acompañar a estos colectivos en relación con que esos grados también de coherencia lleguen al nivel del macrocurrículo y lleguen al nivel del meso, particularmente del meso en relación con qué tanto están siendo articulados, por ejemplo, con nuestro proyecto educativo, ¿sí? Qué tanto nosotros estamos identificando la importancia que tiene el estudiante, por ejemplo, en ese proceso de formación y particularmente los aprendizajes. Todos estos elementos, sí, en articulación y en diálogo permanente, es lo que nos permite poder hacer una muy buena armonización de todos los componentes que se consignan allí en el sílabo y como lo digo, es esa radiografía, esa estructura la que nos va a permitir a nosotros poder garantizar de alguna manera que nuestros estudiantes van a ser capaces de, ¿sí? Eso es importante analizarlo allí. En esa ruta que les estoy describiendo, ¿sí? De implementación, por supuesto que en una universidad tan grande como la es la Universidad Javeriana, en este momento tenemos 241 programas académicos con una oferta académica del 79% de los programas acreditables acreditados. No ha sido una tarea fácil, pero no ha sido imposible tampoco, porque contamos también con los recursos y particularmente me voy a referir a una unidad que ha cumplido un trabajo enorme en todo esto que estoy mencionando con la capacitación o el acompañamiento a profesores. Es el KMAC. El KMAC es una unidad encargada por los procesos de aprendizaje, enseñanza y la evaluación. Por eso su denominación KMAC. Con el apoyo del KMAC hemos venido haciendo todo un trabajo allí de sensibilización, de formación de profesores para que ellos analicen todos estos elementos del microcurrículo y empiecen a hacer todos esos diálogos, coherencias internas que hay que hacer, explicitar en los sílabos. Y después de esto, pues esto no soluciona definitivamente el tema, por supuesto que no. Después viene en la ruta que les estoy mencionando, viene otro elemento que tiene que ver con la- el acompañamiento ya en situ. Cómo este profesor va y empieza a desarrollar todo esto en el salón de clase. En otras palabras, nos interesa fundamentalmente conocer qué pasa en el aula en términos de ir desarrollando todos y cada uno de esos elementos que se contemplaron en el sílabo, que fue la puesta de valor con la cual nos comprometimos con nuestros estudiantes. Y en ese ejercicio de acompañamiento y, ¿sí? y de observación constante que de los profesores, es ahí cuando nosotros empezamos también a hacer ese ciclo virtuoso de empezar a establecer cuáles son otras oportunidades de mejoramiento que requieren ser tenidas en cuenta para seguir en todo este proceso sí, permanente de cambio y de reflexión. Hay un elemento que quiero destacar en este momento y tiene que ver con esas experiencias de aprendizaje que se ofrecen a los estudiantes. Esas experiencias se cualifican, en esto insisto muchísimo, se cualifican es desde los microcurrículos, porque es allí, en los microcurrículos, en donde se concreta esa relación del profesor y del estudiante y que pues hace parte sustancial de lo que nosotros identificamos en nuestro proyecto educativo en la Pontificia Universidad Javeriana. Resumo, en esta estrategia nosotros hemos venido trabajando con los docentes en esa ruta fundamentalmente en lo que tiene que ver con acompañamiento y realimentación, en la importancia que tiene que darse a la formación, ¿sí? particularmente de esos elementos propios del microcurrículo y a la comunicación. Tenemos que nosotros también poder expresar todos estos cambios, sensibilizar también a otros, saberlo comunicar ¿sí? A toda la comunidad educativa.